Hola. Bien. ¿Me escucháis bien? Sí, vale. ¿Al fondo me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale, pues vamos a empezar. Primero, deciros que el castellano no es mi idioma natal, así que a veces si me pierdo o si estoy buscando la palabra, perdonadme de antelación, pero bueno. También la charla está escrita en inglés, porque es una charla que suelo dar en inglés, pero no hay ningún problema y estaré explicando todo en castellano. Vale, pues primero me presento. Este soy yo. Me llamo Tomás. Llevo en DigiPen desde el 2006, primero como alumno en el grado de programación para videojuegos y luego, después de haber trabajado en el departamento de I+D+I, he venido aquí en Bilbao, esta magnífica ciudad, para dar videojuegos. Y bueno, eso era en 2011. En 2014 monté una productora de videojuegos, desarrolladora de videojuegos en Madrid con unos socios, unos amigos, y desarrollamos juegos para PC y consolas que son para PlayStation, Xbox, Steam, etcétera, etcétera. Este es uno de nuestros juegos que hicimos al principio. Espera, perdón. Y este juego es otro que hemos hecho también con colaboración de unos alumnos que se graduaron de DigiPen y que hicieron su propia empresa y que se llamaba Kaya Studios, eran de Bilbao, e hicimos este juego Dynasty Feud. Pero bueno, también dentro de DigiPen, dentro de lo que es las clases, hemos desarrollado más de 100 juegos desde que estamos en 2011, desde que nos hemos implementado aquí. Entonces, llevo más de 15 años haciendo videojuegos y bueno, hoy estoy aquí para explicar un poco de qué van los videojuegos y sobre todo cómo entran las matemáticas dentro del videojuego, qué rol tiene y qué importancia tiene. Sobre todo, quiero un poco empezar hablando de cómo igual os habéis sentido una vez en una clase de mate, ¿no? Quizás todos podemos relacionarnos con este chaval aquí que está poniendo las manos en la cabeza, tirándose los pelos y diciendo, pero ¿por qué estoy aprendiendo eso? ¿Por qué estoy aprendiendo matemáticas? ¿Para qué me sirven las matemáticas? Entiendo que todos tenemos un poco una idea de a qué sirven las matemáticas, pero cuando estamos estudiándolas y cuando estamos haciendo los ejercicios y resolviendo problemas, teoremas y demás, siempre no tenemos directamente la razón o el objetivo, el por qué estamos haciendo y estudiando eso. Y espero que hoy, después de esa charla, por lo menos habré contestado la pregunta de por qué se usan las matemáticas en los videojuegos y por qué son tan importantes. Pero bueno, primero hablamos un poco de las matemáticas en el mundo real, ¿no? En este mundo que conocemos, en el cual vivimos. Las matemáticas las usamos a diario, que sea para pagar una factura, que sea dentro de nuestros dispositivos electrónicos, que sea en los aviones, transportes, incluso en la naturaleza. Eso es un copo de hielo que cuando nos acercamos vemos que reconocemos algunos patrones que incluso en la naturaleza está regida por las leyes de matemática. Y el mundo real, cuando empezamos a mirar un poco cómo está hecho el mundo real, podemos decir varias cosas sobre el mundo real. Primero, que es muy, muy complejo. El mundo real está hecho, como ya bien sabéis, de un número incalculable de átomos, partículas, moléculas, que en su conjunto hace organismos más grandes como los árboles, nosotros, ¿no? Animales también, y en su conjunto también hace planetas, y cuanto más grande universos, galaxias. Entonces, la complejidad de ese mundo en el cual vivimos está en todos los niveles, tanto microscópicos como macroscópicos. Al mismo tiempo, todo el mundo es simultáneo, ¿no? Es verdad que parece un poco obvia, ¿por qué estoy hablando de que todo está ocurriendo simultáneamente? Llegaré a ese punto y por qué es importante. Pero es verdad que cuando ya estoy hablando aquí con vosotros, estáis escuchándome. Pero también
estáis sentados en una silla. Los átomos de vuestros traseros están interactuando con la silla, para que no fusionéis con la silla o que atraveséis la silla. Eso está ocurriendo ahora mismo. También está ocurriendo otra cosa en Singapur, en Estados Unidos. Todo está ocurriendo al mismo tiempo en unos incrementos de tiempos infinitamente pequeños. Y el mundo es interactivo, ¿no? Cuando yo doy algo o cuando yo empujo algo, esa cosa que estoy empujando también me está empujando, ¿no? Si yo corro rápido contra la pared, pues la pared va a ejercer la misma fuerza sobre mi cara que yo sobre la pared, ¿no? En general, gana la pared, ¿ya? Pero bueno, ese mundo es infinitamente complejo y las matemáticas están aquí un poco para, digamos, intentar explicar el funcionamiento del mundo, ¿no? Representar de manera simbólica, lógica, en un lenguaje que todos podemos entender, o casi todos, que son las matemáticas. Pero todo es muy complejo. Cuando estamos pensando un poco en el color, por ejemplo, es una cosa que tomamos tan por adquirido, pero pensad un poco en lo que conlleva poner un color o calcular el color de un objeto. Hay un fenómeno muy complejo de luz, de absorción, la luz como una banda, ¿no? Una onda que llega a un objeto, el objeto, dependiendo de su material, absorbe un canal de color o no, una frecuencia de color o no, y dependiendo de eso, nuestro ojo lo recibe y lo percibe en un color, ¿no? Y ese fenómeno es muy complejo. Otros fenómenos complejos son las colisiones, por ejemplo, cuando objetos chocan entre ellos, ¿no? Veis aquí una pelota de golf que está lanzada a muy alta velocidad contra una pared. Y cuando veis lo que está ocurriendo, ¿no? Esa deformación, se está deformando la pelota completamente y es a través de esa deformación que se genera una energía que hace que la pelota rebota, ¿no? Y eso es en cámara lenta, pero imaginaros cuando lo estáis viendo, digamos, en tiempo real, no os dais cuenta de esa deformación que está ocurriendo en la pelota. Vamos a mirar otra. Qué magnífico. Vamos a meterla otra vez más lento para poder apreciar todos los detalles que ocurren dentro de una colisión entre dos objetos. En este caso la pelota de fútbol y la cabeza de ese pobre hombre. Entonces, ya veis, es muy complejo todo lo que puede ocurrir dentro de una acción tan sencilla como lanzar una pelota en la cabeza de alguien. Entonces, los videojuegos y las matemáticas tienen una relación, ¿no? Y es que de algún modo estamos intentando representar ese mundo tan complejo. Y como ya hemos hablado, las matemáticas representan ese mundo y entonces para videojuegos, cuando estamos intentando enseñar mundos esotéricos o que ya no existen, o es descubrir simplemente islas dentro de un videojuego de piratas, o que estemos en una guerra, o que estemos dentro de un western, ¿no? Sea lo que sea, aunque sean juegos tan sencillos como Spelunky, que son visualmente 2D, obviamente no vivimos en un mundo de dibujos animados, pero también en un videojuego estamos esperando algunas cosas que ya se parecen al mundo real. Por ejemplo, si yo estoy saltando de un lugar a otro, estoy esperando a que me vaya cayendo, por ejemplo, ¿no? Si estoy corriendo hacia la derecha y que toco una pared, estoy esperando o asumiendo que no voy a atravesar la pared. Entonces, incluso un juego tan sencillo como un juego 2D como este, también está de alguna manera, en algún nivel, imitando el mundo real. Pero hemos dicho también que el mundo real es complejo, mínimo, y que es digamos, los videojuegos imitando eso son software, programas que llamamos Real-Time Interactive Simulations, ¿no? Real-time porque es en tiempo real, Interactive porque si yo dentro de un videojuego elijo ir a la derecha, pero tú eliges ir a la izquierda,
vas a ver cosas diferentes de mí. Mi experiencia cambia según las acciones que yo desarrollo dentro del videojuego. No es como una película en la cual nosotros vamos a ver la misma película y veremos exactamente las mismas imágenes y las mismas acciones, las mismas secuencias. Aunque en un videojuego cada uno de nosotros tendremos una experiencia única y propia. Todo eso para decir que un videojuego es una simulación del mundo real. Estamos intentando simular, imitar un mundo real, que ya hemos dicho es infinitamente complicado de entender, representar. Y todo lo que tenemos es un ordenador. Y aunque, bueno, igual lo sabéis o igual no lo sabéis, pero un ordenador es muy, muy, muy estúpido. Un ordenador no hace muchas cosas. Puede sumar, bueno, puede sustraer, puede multiplicar y puede dividir, ¿vale? Y en realidad esas operaciones son solamente sumar y multiplicar, ¿vale? Entonces un ordenador puede únicamente hacer aritméticas muy básicas, cosas que aprendéis en la escuela muy pronto. Pero lo que tiene es que es muy rápido, muy, muy rápido. De hecho, he dicho que un ordenador sabe multiplicar. No es de todo verdad, sabe sumar. Pero si sabes sumar, puedes multiplicar, porque 2 por 3 son 2 más 2 más 2. Como lo puedes hacer tan rápido, entonces puedes simular o dar la impresión que estás haciendo una multiplicación en un instante. Pero detrás, el ordenador está haciendo 1 más 1 o 2 más 2 más 2, ¿no? Pero lo está haciendo muy, muy rápidamente. Estamos hablando ahora mismo que la media de los CPUs, ¿no?, de los ordenadores, de los procesadores, perdona, tiene una media de 4 GHz, que son 4.000 millones de instrucciones por segundo. Pensad eso un poquito. ¿Qué podéis hacer en un segundo? Guiñar los ojos, quizás, respirar, dar un paso. El ordenador hace 4.000 millones de cosas a la vez. Entonces, aunque no son muy inteligentes, o muy, digamos, sí, muy inteligentes, vamos a aprovechar un poco esa velocidad, ¿no? Pero cuando partimos de la base que un ordenador solamente sabe sumar 2 números, entonces todo lo que desarrollamos, cuando desarrollamos un programa, un software, estamos usando matemáticas, porque es la única cosa que sabe hacer un ordenador, es sumar y luego lo que podemos conseguir a partir de ahí. Entonces, saber las matemáticas es un imperativo a la hora de querer programar. Aunque muchas veces las matemáticas son muy simples, pero para entender lo que está realmente ocurriendo tenemos que entender las matemáticas. Y es por eso que voy a desarrollar un poco todo lo que estoy diciendo o que voy a hablar hoy. Pero no solamente hay matemáticas en los videojuegos. Las matemáticas están en todos los aspectos o todas las profesiones o disciplinas relacionadas con informática hoy en día, ¿no? Tenemos realmente 3 categorías importantes, bueno, aquí por lo menos estoy hablando de 3, que son la criptografía, la ciberseguridad, que hace mucho referencia o que se basa mucho en matemáticas bastante complejas para poder permitir de asegurar que la persona con quien estamos tratando en Internet es realmente esa persona, que nuestras contraseñas están seguras. Todo eso está plenamente usando matemáticas. Inteligencia artificial. Ahora, hoy en día, la mayoría de los algoritmos o las técnicas de inteligencia artificial usan matemáticas. O cuando vosotros estáis comprando algo en Amazon y que os está diciendo, igual os gustaría ese producto o ese producto, detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que usa modelos probabilísticos para determinar si sí o no os va a gustar ese producto. Entonces, algo tan, digamos, que parece tan alejado de matemáticas como la inteligencia artificial, simular la inteligencia humana, también requiere matemáticas. Obviamente la tercera son los videojuegos. Y cuando digo videojuegos en matemáticas usamos mucho matemáticas en muchos ámbitos,
Pero de ellos lo más concreto es Computer Graphics, que vamos a ver en un segundo. Entonces, para los videojuegos hemos establecido que ya son una simulación del mundo real, ¿vale? Queremos imitar el mundo real. Pero hay un matiz muy importante. Si yo quiero recrear ese mundo, ¿no? Al final mi propósito es haceros creer que el mundo funciona exactamente como el mundo real, pero no tanto ser preciso en el comportamiento del mundo real. Es decir, si yo ya os hago pensar que la pelota de golf está rebotando contra la pared y vuelve hacia mí, no vais a decirme, a ver, espera, en tu juego no se está deformando la pelota contra la pared. Es decir, no puedo porque mi ordenador no es tan potente para simular eso. Y también mi videojuego no está aquí para hacer eso. Mi videojuego está aquí para lanzar una pelota contra la pared y hacer creer al jugador que sí ha rebotado bien. Ahora, si yo doy una pelota y le doy al suelo directamente y no bota hacia arriba, pero si no bota hacia atrás, hay algo raro que va a pasar. Entonces, si yo no soy capaz de hacer creer al jugador, no he cumplido mi meta, ¿vale? Pero para hacer creer al jugador no necesito matemáticas tan complejas, no necesito ser un físico para poder hacer gravedad, colisiones, no necesito ser un matemático, haber estudiado 4 años de matemática para poder hacer videojuegos. Necesito lo suficiente para que mi juego sea creíble. Dentro de los ejemplos que suelen ocurrir, tenemos la gravedad, lo que llamamos realistic rendering, digamos, el renderizado realista, que es dibujar una escena totalmente digital, pero en la manera más realista posible, ¿no? Que una persona que lo vea pueda decir, no pueda distinguir que sea una imagen real o una imagen generada por ordenador. Colisiones, ya hemos hablado de esto, pero va más allá. Por ejemplo, el efecto de agua. Un efecto de agua aquí, realmente no hay alguien que ha estudiado, digamos, la física, las dinámicas entre fluidas para poder venir a hacer ese juego. La idea era hacer creer al jugador que eso es agua. Yo creo que todo el mundo aquí va a poder decir, sí, es agua, ¿no? Entonces es suficiente, no necesito entrar en los detalles y llegar a esa complejidad real que tiene el mundo. Con solamente imitar, con hacer trampas es suficiente, ¿no? Y aquí tenemos un efecto de fuego y de humo también. Entonces, videojuegos usan las matemáticas para hacer trampa. Nuestra meta es creíbilidad, no precisión, ¿vale? Entonces, otro ejemplo que creo que es muy relevante es cuando estamos disparando en un videojuego en primera persona, como puede ser, bueno, este es Counter-Strike, uno de los antiguos, pero bueno, cada juego de primera persona de tiros o algo similar tendrá un poco la misma idea. Nosotros cuando estamos disparando entendemos que en el mundo real lo que está ocurriendo es que hay una bala que se mueve en alta velocidad y cuando choca con un objeto, que puede ser un humano, pues ya colisiona y crea daños. Pero el cuerpo humano es digamos, una forma geométrica bastante compleja. Y para poder determinar primero si una bala está colisionando con algo, tener formas geométricas complejas es muy difícil y las matemáticas son bastante complejas. Entonces lo que hacemos primero es nos quitamos la bala. Decimos no vamos a usar una bala. Cuando el usuario o el jugador da al clic en el ratón, cuando dispara, lo que vamos a hacer es trazar una línea desde el punto de donde sale la bala hasta donde apunta el jugador en el nivel. Entonces ya tenemos una línea. Una línea es una forma geométrica bastante estudiada y tenemos ecuaciones, fórmulas matemáticas para representar una línea.
Pero también tenemos el problema, que es cómo yo puedo detectar si una línea está intersectando, o no sé si es la palabra correcta, está tocando un objeto. También puedo hacer uso de fórmulas matemáticas, pero la mayoría que existen y que son relativamente sencillas no tienen formas geométricas arbitrarias, como pueden ser un brazo, una cabeza, el pecho. Esas son formas geométricas muy complejas, cada uno tenemos formas que no son realmente fáciles de modelar. Entonces lo que hacemos es, lo simulamos, hacemos trampa, decimos, mira, para el pecho yo voy a poner un cubo que más o menos, o bueno, dos cubos, ¿no?, que más o menos nos van a representar el cuerpo. Es verdad que en ese caso no es muy preciso, es posible que vaya tocando una de las cajas cuando realmente la bala no ha rozado o apenas toca el cuerpo. Pero en la mayoría de los casos no importa, porque el jugador no lo va a detectar. Y el jugador estará haciendo otra cosa después que no se va a quedar en decir, eso no es cierto, eso no es preciso. No es nuestra meta, recordad, nuestra meta es hacerle creer al jugador que sí que ha disparado un objeto. Entonces ya con esto nos permite simplificar el problema, entonces reducir las mates necesarias y entonces no usar tantos ciclos de los 4.000 millones que tenemos del ordenador, ¿no? Porque acordaros que aunque parezca mucha esa cifra, estamos muy limitados en el tiempo y cuando estamos desarrollando fórmulas matemáticas, rápidamente vemos que consumimos estos 4.000 millones. Y luego en el ordenador no hay solo nuestro juego, hay el WhatsApp, hay el Internet, hay el sistema operativo, que todos están consumiendo los mismos recursos que nuestro juego. Entonces, optimizar o usar matemáticas nos permite no solamente simplificar el problema, pero también hacer que nuestro juego vaya más rápido. Y si va más rápido, yo podré hacer más cosas dentro de mi juego. ¿Hasta ahora bien? Si tenéis preguntas, no dudéis en levantar la mano e interrumpirme. Yo estoy dispuesto a contestar todo. Vale, entonces en esa parte, bueno, espero que ya os he convencido un poco de que las matemáticas son útiles y necesarias para videojuegos. Tampoco se trata de ser una persona, digamos, un físico, un científico que sabe de todo para poder hacer videojuegos. Es suficiente hacer creer. Entonces vamos a ver las matemáticas esenciales para desarrolladores de videojuegos. Bueno, lo básico, como vais a ver, la mayoría de lo que voy a hablar está relacionado con representar objetos, geometría, en un entorno 3D, ¿no? Porque los videojuegos en general, aunque haya juegos en 2D, la mayoría son en 3D y los juegos 2D son un falso 3D, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco en detalle que no nos importa tanto. Pero es importante poder entender bien la geometría en 3D, ¿no? Entender cómo se representa un círculo, una esfera, un cubo, un hexágono, muchas formas geométricas que nos pueden ayudar a simplificar otras formas más complejas. Álgebra lineal. Todo lo que hacemos en los videojuegos se basa en álgebra lineal. Geometría en 3D, pero sobre todo álgebra lineal, que son vectores, ¿vale?, y matrices. No os preocupéis si no conocéis esto, eso es digamos que los vectores y los puntos es una cosa bastante sencilla, matrices es el siguiente nivel, digamos. Y cálculo, ¿no? Funciones, derivadas, integrales, todo esto nos permite pasar de un mundo infinitamente complejo a un mundo ya más sencillo, discreto, ¿no? Y con una función, por ejemplo, en un eje XY, una función fx, yo puedo volver a usar esa función y darle un tercer eje en 3D y generar, digamos, una superficie que yo luego puedo usar, poner un color azul y decir, eso es agua, ¿no? Y si cambio los parámetros de la función sobre el tiempo, pues igual estoy creando ondas sobre el tiempo y toda vez más estoy, digamos, vendiendo la ilusión de que eso es agua. Pero al final y al cabo,
nos centramos mucho en lo que es gráficos en videojuegos porque es lo que ve el jugador. Y todo lo que está en ese mundo virtual es algo que tenemos que representar y simular de algún modo. Y digamos que todo lo que veis en un videojuego, al final, cuando se resume, digamos, a lo básico, lo que estamos haciendo, son una colección de puntos, ¿vale? Voy a enseñaros ahora mismo. Esos puntos los llamamos vértices, ¿no? Que es la intersección de dos líneas dentro de un polígono. Entonces le llamamos vértices, pero pensaros como puntos en el espacio. Y esos puntos, cuando tengo 3, los puedo conectar en un triángulo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el triángulo es la forma geométrica más sencilla que para representar una superficie. Pensadlo un poco. Si tengo yo solamente un punto, pues es infinitamente pequeño. No tengo una superficie. Si tengo una línea, tengo solamente una línea, un eje. No tengo una superficie. Pero con 3 puntos, es decir, un triángulo, ya puedo representar lo que es una superficie. Y si yo coloco muchos triángulos junto a ellos, puedo generar cualquier geometría en 3D. Y aquí os enseño un pequeño ejemplo que he desarrollado para esa demo. Entonces aquí tenemos un soldado que está dentro de una base en el espacio. Pero lo que quería enseñaros es que aquí tenemos luz, efectos. Cuando ya quitamos esto y que quitamos los colores y las imágenes, vemos que todo lo que está ocurriendo en ese juego, o en esa demo, digamos, está en base de triángulos y puntos. Entonces, con cualquier cantidad de triángulos, yo ya puedo modelar y representar todo tipo de cosas. Una silla, una base, un soldado, ¿no? Un Marine Trooper, un Space Marine. Y el propósito y la idea, ¿no? Para dar vida a ese juego, lo que estamos haciendo es dibujar imágenes, imagen tras imagen, tras imagen, tras imagen. Como una película, ¿no? Una película son imágenes estáticas grabadas con una cámara que se enseñan a un ritmo de 24 diapositivas o fotogramas por segundo. Pues el videojuego es lo mismo. La diferencia es que esos fotogramas no se han grabado antes con una cámara. Los tenemos que calcular, los tenemos que generar, crear cada vez, ¿no? Y por eso es importante que el juego vaya rápido, porque para dar la ilusión que las cosas se están moviendo en el mundo, tenemos que refrescar, tenemos que actualizar nuestro juego más de 24 fotogramas por segundo. Y en general lo que hacemos para tener buena fidelidad son 60 fotogramas por segundo. 60 fotogramas por segundo, es decir, que el juego tiene que actualizarse 60 veces por segundo. ¿Sabéis cuántos es 1 sobre 60? ¿Cuánto tiempo es? 16 milisegundos. Todo lo que ocurre en un videojuego se ejecuta en 16 milisegundos. Os hago la pregunta otra vez. ¿Qué podéis hacer en 16 milisegundos? ¿Sí? Pues igual pensar, ¿no? ¿Qué han dicho mucho? Perdón. Mucho, bueno, igual en la cabeza. O eres el más rápido de toda este auditorio, porque en 16 milisegundos, pues muy pocas cosas puedes hacer, ni siquiera teclear, ¿no? Pero bueno, y también una cosa que yo suelo decir a los alumnos es pensar, vuestros 4 años de carrera, todo lo que estáis estudiando, todo para 16 milisegundos. Todo, las líneas de código, millones y millones de líneas de códigos que se ejecutan solo en 16 milisegundos. Cuando estamos pensando en eso, que tenemos que hacer la lógica del mundo, la lógica del juego, a mover las cosas en el mundo, a renderizarlas, es decir, dibujarlas, 16 milisegundos no es mucho tiempo. Pero a lo que iba es simplemente que teniendo esos puntos, conectándolos con triángulos, podemos dibujar y podemos visualizar cosas en el mundo. Y cada vez que actualizo el juego, voy a mover un poquito uno de esos puntos y poco a poco crear esa ilusión que las cosas se mueven. Y a partir de ahí, en gráficos tenemos también, pues es donde entra un poco el cálculo, ese reto de pasar de un mundo 3D
aunque es un mundo virtual en 3D, en una pantalla. Y la pantalla, como esta, es 2D, no tiene profundidad. Entonces ahí también entran las matemáticas. Vale, para esa parte, como ya no quiero solamente hablar y ahí bombardearos de teoría, ¿no? Porque yo sé también que las matemáticas a veces son complicadas de seguir, lo que he decidido hacer es enseñaros que con matemáticas muy básicas podemos llegar a hacer demos muy interesantes, ¿no? Dar realmente, incluso simular más o menos efectos, en el concreto ahora físicos, que ya nos parecen casi reales. Entonces, repito lo que acabo de decir, todo en el mundo está hecho de puntos, ¿vale? Esos puntos los hemos llamado vértices, pero bueno, puntos, una posición en el espacio. Cada actualización calculamos los nuevos puntos que representan los objetos que se están moviendo. Luego los dibujamos y repetimos 60 veces por segundo. Eso es más o menos las entrañas, digamos, de un videojuego. Para eso definimos el espacio cartesiano. Eso igual os sonará. Tenemos los ejes X, Y, los ejes estándares. X nos dice, digamos, o representa la horizontal y la Y la vertical. Tenemos la derecha, son números positivos, y números negativos representan la izquierda. Lo mismo para el eje Y, donde los números positivos representan arriba, digamos, y negativos representan abajo. Entonces, ese sistema de coordenadas, como se llama sistema de coordenadas porque se usa para representar puntos en el espacio y así coordinar con otra gente dónde está cada cosa, lo usamos de base en videojuegos. Nos ayuda a representar cosas. ¿Por qué? Porque representa nuestra pantalla. Cada uno de estos cuadrados que veis es un píxel. Ahora es verdad, la resolución de nuestras pantallas hoy en día son de varios millones de píxeles. Entonces los cuadraditos son muchísimo más pequeños. Pero para esa charla vamos a asumir que estamos aquí con una resolución muy grande o muy baja, digamos, y nuestros píxeles son tan grandes. Entonces yo puedo representar un punto dándole unas coordenadas X, Y. En ese caso tenemos un punto, está en la posición 2, 1. Si pongo negativo, menos 4, 2, estamos aquí arriba a la izquierda, o si no, abajo a la izquierda, si doy un valor negativo a la coordenada Y. Hasta ahora bien, ¿no? Vale, entonces teniendo eso, ¿cómo puedo hacer mover un punto? Aquí es donde entran los vectores. Recordad que yo estoy intentando mover el punto sobre un cierto tiempo, ¿no? Perdón, repito la animación. Entonces estoy intentando hacer mover ese punto poco a poco en el tiempo para dar la ilusión que realmente se está moviendo, pero cuando le estamos haciendo pause al juego, que le actualizamos de manera muy lenta para que podamos ver esos fotogramas, vemos que en realidad lo que estamos haciendo es de manera incremental, poco a poco, añadimos a la coordenada X, 2 en cada fotograma. 2 más 2 más 2 y me llega al punto final, ¿no? Y haciéndolo suficientemente rápido, vemos ese movimiento, ese desplazamiento. Y el desplazamiento puede representarse con una entidad que llamamos un vector, ¿vale? La diferencia entre un vector y un punto es que el vector simplemente describe el desplazamiento de un punto hacia otro, que es exactamente lo que queremos. Cuando queremos mover un punto, simplemente necesitamos añadirle el vector. Os enseño. Digamos que tenemos el punto P, el punto Q, aquí a izquierda y a la derecha. Si yo sustraigo de Q P, lo hago por cada coordenada, cuando hago 9 menos 1 y 2 menos 2, lo que veo es que tengo un vector 8, 0, ¿vale? Matemáticas sencillas, acordaros, el ordenador hace sumas solo. Entonces aquí tenemos el vector V8, 0, y cuando repito el proceso y digo que para llegar desde P hasta Q solamente tengo que sumar el vector V. Y otra vez lo hago, 1 más 8, 2 más 0 me da 9, 2. Entonces funciona, ¿vale? Y eso es todo. Con esto
puedo empezar a mover objetos en el mundo. De hecho, si estoy intentando mover un punto con el teclado, lo único que tengo que hacer es ver qué teclas he dado y según eso determinar cuál es el vector que voy a mover. Y con esto mover en la dirección que quiero. Eso sería más o menos el código. ¿Alguien aquí ha programado una vez? Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya para más o menos para que veáis, lo que estamos escribiendo es que si la tecla abajo se ha dado, entonces lo que vamos a dar, perdón, es la tecla de la derecha, la hemos dado, ¿no? Hemos presionado la tecla, vamos una unidad a la derecha. Si no, vamos una unidad a la izquierda cuando le damos a la tecla de izquierda y así seguimos y podemos mover. Y ese código se ejecuta en cada actualización y así tenemos un movimiento. Vale. Eso es la base. Entonces tenemos una fórmula matemática sencilla para poder mover un punto simplemente sumándole a un vector. Vale. Quedaros con esa idea, sumar vectores entre ellos. Pues una de las cosas, digamos, más satisfactorias, por lo menos para mí, en un juego son las físicas. Poder ver, simular, digamos, torres, pirámides que se caen, que podemos destruir, tirar cosas y se chocan, deformarlas. Y las físicas pueden ser muy complejas dentro de un videojuego. Incluso si ya no nos importa el videojuego, pero tanto realmente la precisión y no la creabilidad, podemos ir en nuestra simulación y simular a fondo toda la física. Pero nosotros en el videojuego la mayoría de las físicas son básicas, simplemente con fuerzas o las leyes de Newton, para los que habéis visto. Entonces, quiero llegar, bueno, la animación no es muy buena, pero espero que os da una idea de lo que queremos hacer, ¿no? Un punto empieza en una posición inicial y sobre el tiempo le añadimos un vector que le va a dar un poco esta trayectoria, ¿no? Y el vector azul que veis se llama el velocity o la velocidad y nos describe el movimiento. Entonces aquí, otra vez, lo que estamos haciendo para actualizar la posición cada fotograma, le añadimos el vector de velocidad y repetimos eso hasta que terminemos la simulación. Entonces, con solamente una adición podemos llegar a tener una trayectoria, un movimiento de trayectoria. Pero vais a ver también que el vector de velocidad es un vector que cambia, ¿no? Aquí el principio es muy grande y apunta hacia a la derecha arriba. En la segunda actualización es un poquito más corto y baja un poco y cuando sucesivamente vemos que pasa de ser horizontal y luego muy corto, baja y con el tiempo aumenta y sigue bajando. ¿Esto está debido a qué? ¿Alguna idea? ¿Sí? La gravedad, muy bien. La velocidad de un objeto cambia según las fuerzas que se aplican sobre ese objeto. La fuerza más común, que todos conocemos porque la experimentamos todos los días, es la gravedad, efectivamente. Entonces, vamos a repetir lo que acabamos de hacer. Para mover el punto, lo vamos a añadir la velocidad. Pues para cambiar la velocidad, vamos a añadirle la gravedad. Y la gravedad es constante, no cambia, es un vector que no cambia. Y cada actualización vamos a añadir un poco de la gravedad a la velocidad. Y si dejamos la simulación continuar, aquí no me queda pantalla, pero si la dejamos continuar veremos que al final la velocidad será casi totalmente vertical como la gravedad. Entonces poco a poco se va siguiendo, digamos, la misma dirección. Entonces vamos a hacer una pequeña simulación, algo de que ocurriría directamente en el ordenador. A la izquierda tenemos la velocidad y a la derecha la posición, ¿vale? Y acordaros, la velocidad cambia sumándole la gravedad y la posición cambia sumándole la velocidad, ¿vale? La velocidad que acaba de cambiar. Entonces, empezamos con un punto al 0,10. En la primera actualización
quitamos menos 1, que es la gravedad que tenemos, entonces la velocidad es 0 menos 1 y baja al punto a 0,9. Repetimos, quitamos 1 o si subtraemos 1 otra vez de la coordenada y de la velocidad, ya estamos a menos 2. 7 menos 2, perdón, pues igual, perdón, en la tercera, 7 menos 2 estamos a 9 menos 2 estamos a 7, 7 menos 3 estamos a 4, y 4 menos 4 estamos a 0. Y efectivamente estamos viendo que la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, entonces el objeto acelera. Vale. Yo creo que hasta aquí hemos entendido. Entonces, para que veáis un poco hasta dónde podemos llevar esto, he preparado una pequeña demo que os voy a enseñar ahora. Vale. Sí, ayuda. Bueno, veis todos que aquí tengo un objeto que se está cayendo. Eso es exactamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Obviamente parece muchísimo más fluido porque estoy actualizando 60 veces por segundo. De hecho, igual no lo veis muy bien, pero se distingue aquí arriba a la izquierda, hay un número que sigue cambiando, que es el número de fotogramas por segundo, el FPS. Entonces, aquí tenemos un objeto y se mueve. Y bueno, no es muy interesante, pero bueno, si puedo yo crear más objetos, ya empieza a ser un poquito más bonito. Y si luego ya me lanzo completamente, pues veis que solamente viendo esto, tiene ya un poco de atractivo, ¿no? Y todos me vais a decir, sí, son bolas que se caen con gravedad, ¿no? Y yo les diré, no, estoy sumando puntos, ya está. Pero con esa suma solamente puedo simular, imitar, haceros creer, espero, que sí que hay una interacción. Vale, eso es un poco, bueno, digamos, no muy interesante. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle un poco de interacción. Yo voy a hacer una cosa muy sencilla. Quiero que todos mis puntos se queden dentro de un cuadrado. Entonces voy a definir 4 valores. El valor límite de la izquierda, el left o la L, el límite de la derecha, el right, el límite de arriba, top, el límite de abajo, bottom. ¿Vale? Esos son valores que yo he determinado para hacer un cuadrado. Y la matemática es muy sencilla. Si la x es menos de L, le voy a setear a L. Entonces así nunca saldrá. Pues aquí voy a repetir. Entonces tenemos ese cuadrado y efectivamente cuando ya entra o cuando se está moviendo el círculo, vemos que cuando intenta bajar fuera de esa caja, le cambiamos su velocidad y luego siempre seguir jugando. Que eso es importante. Y podemos quitar la gravedad también. Ya veréis, aquí estamos, no sé, en el espacio y aquí experimentando cero gravedad como los astronautas. Y luego podemos volver a ponerla y todo se cae, ¿no? Bueno, obviamente aquí no tengo ninguna interacción entre los objetos, entre ellos, pero para no hacer un poco lo que se hace siempre, que se colisiona entre ellos, he decidido ir un poquito más allá, ¿no? Y usar esa idea de vectores un poquito más. Entonces voy a hacer lo que llamamos un constraint, ¿no? Es decir, que voy a definir una regla, que es que entre dos objetos, dos puntos, pueden estar únicamente a una distancia muy específica entre los dos, que llamo d, ¿vale? Si veo que la distancia entre los dos puntos es inferior a d, digamos que es comprimido. Y cuando la distancia entre los dos puntos es superior a d, entonces está extendido. Realmente lo que estoy haciendo es simular un muelle, un simple muelle. Cuando penséis en un muelle, si no le estáis ni extendiendo o comprimiendo, no se mueve. Pero si cogéis el muelle, le comprimís y luego lo dejáis rápidamente, vuelve a su estado inicial.
Entonces un muelle siempre está intentando llegar a compensar la diferencia entre la distancia para llegar a la distancia d. Y eso es muy fácil, es simplemente calcular esa distancia que nos falta o que está demasiado comprimido, demasiado extendido, y añadirla como vector. Entonces, cuando hacemos esto, podemos definir ya entre nuestros dos objetos una relación. Si yo cojo el objeto, automáticamente me sigue el otro, ¿no? Y lo puedo lanzar y se comporta un poco igual. Perdón, primero empezamos con este, pero aquí veis que es bastante más rígido que el primero, ¿no? En el segundo, lo que he hecho es decir, vale, la distancia la puedo relajar, pero poco a poco en el tiempo. En vez de intentar siempre que esté exactamente a la distancia d, entonces la hace bastante rígida, aquí lo que voy a hacer es dejar que poco a poco vaya a la distancia d. Con lo cual veis aquí que si no la toco, ya se queda y llega a su distancia. Y luego poco a poco si la tiro, tiene ese efecto de muelle, ¿no? Simplemente con matemáticas básicas. Y aquí podemos seguir, podemos jugar y decir, uno de esos puntos no está influenciado por la gravedad, los otros dos sí. Y los tres están conectados entre ellos para hacer un poco ese péndulo. Entonces aquí lo que tengo es un péndulo que puedo mover, el punto que no se mueve o que no soporta la gravedad, transmite su movimiento a los demás. Cuando lo pensáis parece bastante complejo, pero en realidad cuando estoy moviendo un punto, estoy rompiendo la constraint. La distancia entre los dos es demasiado grande. Entonces, automáticamente, el punto... Perdón, este está moviéndose demasiado. Cuando estoy moviendo ese punto, los demás están intentando compensar esa diferencia que estoy haciendo. Vale. Me debéis decir, vale, ¿y esto para qué? Pues puedo ya, si tengo estos dos puntos, o si tengo 4 puntos y que los conecto con estos 4 constraints, perdón, en este caso 6 constraints, puedo simular ya un objeto rígido que tiene un volumen como una caja. Y va a comportarse, bueno, más o menos como una caja, ¿no? Como lo esperaríamos dentro del juego. Vale, si seguimos. Con esto ya podemos crear una variedad de tipo de objetos. Aquí lo que estoy haciendo es hacer un pequeño cambio. Aquí en vez de intentar satisfacer o intentar relajar, digamos, la regla, cuando está comprimido lo dejo igual. No me importa que esté comprimido. Pero si tiro demasiado, sí que ya intenta aplicar la regla. ¿Y esto para qué es útil? Pues para simular en vez de un muelle, una cuerda, ¿no? Porque una cuerda es lo mismo. Si yo tengo una cuerda y que tiramos cada uno de un lado, cuando ya la cuerda está totalmente extendida, ya va a hacer fuerza a nosotros dos. Todos habéis jugado el juego de tirar la cuerda por el otro lado. Pero si nos acercamos, ya la cuerda no actúa sobre nosotros. Pues ese efecto, ¿no? Esa trampa, se hace fácilmente por diciendo que en vez de solucionar cuando está comprimido, pues solamente lo hacemos cuando está extendido. Y eso lo podemos llevar y repetirlo muchas veces. Aquí creo que tengo unos 150 puntos y cada uno está conectado con arriba a la izquierda. Y esto nos permite simular lo que sería una tela. Entonces, con algo tan sencillo como vectores y puntos y sumarlos, ya he podido simular, no exactamente, porque si estáis un poco, digamos, queréis criticar eso, realmente los puntos entre ellos no interactúan. Es decir, que esa tela no la podría doblar, por ejemplo, porque no se puede interactuar entre sí. Pero si mi propósito es simplemente poner una bandera detrás del juego y ver solamente una bandera moverse con el viento, es muy fácil. Y luego puedo
cambiar un poco las propiedades. Estoy haciendo, por ejemplo, que las de abajo están más pesadas, entonces influenciando un poquito más. O si no, y eso es mi favorita, y la que llamo el efecto Tony Montana, es pues simplemente poner una pequeña condición. Es cuando ya el muelle está demasiado extendido, lo rompemos, ¿no? Entonces eso es el efecto Tony Montana, ¿no? Que llamo, porque es como si estaría disparando dentro de la tela y poco a poco rompiéndolo. Y quizás estáis diciendo, ¿pero qué son estos puntos? Pues lo que estáis viendo son las partículas que yo estoy mandando muy lejos. De hecho, si las dibujo, las veis aquí, ¿vale? Pero ya no están conectadas. Y eso me permite dar ese efecto de que alguien está disparando dentro de una tela, ¿no? Y todo eso queda bastante realista. ¿Vale? Por lo menos yo creo. Seguimos. Todos habéis jugado un juego, bueno, espero, o igual asumo que habéis jugado un juego en un tiro cuando una vez que os disparan, ya vuestro personaje se muere y deja de ser controlable, ¿no? Y un poco se queda cayéndose por todas partes. Ese efecto o ese concepto lo llamamos ragdoll, ¿no? Ragdoll es como una marioneta hechas de trapo. Son las marionetas de trapo, ¿no? Que se conectan simplemente cosiéndolas. Y cuando tiras una marioneta, pues hace así, ¿no? Es un poco esa idea. Pues en los juegos hacemos lo mismo, usamos esa misma técnica. Tengo mis puntos que aquí definen un poco las principales articulaciones del cuerpo humano. Y bueno, si no le doy ninguna vida, ninguna animación, pues seguirá un poco el movimiento que estoy dando en todos los objetos. Se puede romper, y de hecho creo que estoy haciendo un poquito una trampa para que quede real. Estoy añadiendo más constraints, digamos, entre articulaciones que en general no tienen nada que ver, pero si estáis convencidos que esto más o menos parece a un humano que ya está sin vida, bueno, ahora no parece a mucho, se puede romper, ¿eh? Si lo hago así, ya no sé lo que es, quizás más una constelación que un objeto, pero podemos seguir, ¿no? Y seguimos esto ad nauseam, ¿no? Tenemos aquí el efecto clásico de un objeto, digamos, lo que llamamos un soft body physics, ¿no? Es un objeto que ya no es rígido, pero si no se puede deformar con el tiempo. Pues lo mismo, aquí también tengo muchos constraints escondidos, ¿vale? Pero da igual, realmente eso es lo que está ocurriendo detrás. Luego yo puedo dibujar lo que quiero por encima. Y con esto doy la ilusión, efectivamente, de que ese objeto es un blob de gelatina o lo que sea. Y puedo ir añadiendo un poquito más de rigidez. Y este objeto ya se comporta menos y menos rígido o más y más, digamos, gelatinoso. Lo puedo modificar. Pero ya podéis imaginar que con esto ya con solamente estas dos técnicas, sumar puntos, sumar vectores a puntos, puedo crear muchas cosas. Bueno, eso es todo para la demo. Y con eso, bueno, llego ya hacia el final de lo que quería deciros. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Las matemáticas están por todas partes en nuestro mundo. Las usamos todos los días, que estemos conscientes o no. En los videojuegos no hacemos nada más que simular el mundo real, cumpliendo, digamos, con las expectativas de los jugadores, que el mundo en el cual juegan se comporte de alguna manera o con algo de fiabilidad, de precisión, el mundo real. Pero nosotros solamente iremos hasta hacer que el jugador se lo crea, no tanto para ser precisos. Y para eso hacemos muchas trampas y las matemáticas nos ayudan a hacerlas. Hemos visto también que la mayoría de lo que estamos haciendo, y esto no es solamente porque quería enseñaros esa demo, es real. En los videojuegos
si queremos simplificar cómo funcionan, es eso. Calculamos posiciones de puntos sobre el tiempo, conectamos esos puntos con triángulos y dibujamos. ¿Y por qué triángulos? Bueno, porque es lo que hace las tarjetas gráficas, son capaces de renderizar muchos y muchos triángulos. Y con cambiar esas posiciones antes de dibujarlas, tenemos movimiento. Y con movimiento tenemos la ilusión, o por lo menos damos esa ilusión de movimiento. Y con eso ya es todo. Si yo puedo definir objetos y hacerles mover, pues ya tengo todo lo necesario para hacer un videojuego, ¿no? Es un poco todo lo que necesitamos. Luego es verdad que nada es tan sencillo, ¿no? Es la base, digamos, es el núcleo, es la raíz de todo lo que voy a hacer en el videojuego. A partir de aquí voy a desarrollar encima más y más, cada vez una etapa más compleja. Con ese sistema de puntos voy a tener un sistema de animación en el cual voy a dejar a mi artista definir mi modelo en 3D con toda esa carga de triángulos, luego crear un esqueleto virtual, animar el esqueleto virtual y nosotros vamos a pegar, esos triángulos que representan la piel sobre ese esqueleto y luego hacer la animación, la luz, las sombras, todos los efectos. Al final y al cabo se van a basar con esa técnica. Bueno, matemáticas en DigiPen. Es verdad que se nos conoce mucho como la universidad de los videojuegos, pero lo que igual no se sabe mucho es que nosotros somos muy técnicos, ¿no? Los videojuegos, al final y al cabo, es un poco una excusa para aprender a programar. Nuestra filosofía es, primero, antes de enseñaros a hacer videojuegos, vamos a enseñaros a crear vuestras propias herramientas. Y con esas herramientas ya crearéis vuestros juegos. Entonces, el enfoque principal no es tanto el videojuego, sino las herramientas. Y eso tiene mucho sentido, porque si pensáis cuando ya entraréis en la industria, en esa industria donde se mueve todo tan rápidamente, cuando empezáis la carrera y cuando termináis, habrá cambiado todo. Las herramientas más actuales habrán cambiado. Algunas que estaréis usando al principio se quedará obsoleta. Pero si os enseñamos a crear vuestras herramientas desde cero, usando suma de vectores, suma de puntos, entonces ya nunca os quedaréis obsoletos. Y para eso hace falta matemáticas. Pero si volvemos a esa imagen del principio, del niño frustrado, del por qué estoy aprendiendo eso, os garantizo que con los videojuegos o con cualquier programa, al final estáis más cerca de vuestras matemáticas, porque la estáis aprendiendo para un propósito. Yo muchas veces, cuando doy una clase, no empiezo a dar toda esa teoría. Primero pregunto, ¿qué quieres hacer en tu videojuego? ¿Qué quieres ver? ¿Cómo tiene que parecer? Entonces es muy fácil, el alumno igual me lo dibuja o me enseña un vídeo de otro juego o un GIF o lo que sea. Y a partir de ahí pensamos, analizamos, volvemos a la base. ¿Vale? ¿Cómo se comporta ese objeto? ¿Cómo se comporta esa escena? ¿Cómo se mueve? Vale, pues igual vamos a ver un poco esa teoría. Vete a leer eso. Y es muchísimo más interesante. Aquí el alumno aprende porque quiere, no porque le hemos dicho que esa matemática lo necesitarás, ¿no? El clásico. Profesor, ¿por qué estoy aprendiendo eso? Porque te digo, ¿no? En ese caso es el contrario, ¿no? Profesor, ¿cómo hago esto? Mira esas matemáticas. Vale, voy. Y así sucesivamente. Entonces hay realmente una motivación, hay algo que os empuja hacia aprender esas matemáticas. Y luego cuando ya tenéis experiencia de investigar y implementar y hacer vuestras propias herramientas y vuestras propias técnicas o juegos, o digamos herramientas para vuestros juegos, en este caso ya es algo continuo. Siempre vais a entender que las matemáticas es para algo, que no se han inventado por el amor de las matemáticas. Bueno, igual sí, ¿no? Si vais a una carrera de matemáticos, ahí ya es totalmente diferente, pero no es así en DigiPen. Nosotros somos muy prácticos. Si aprendemos algo es porque lo vamos a usar. Y de hecho, todas las clases de mates que tenemos
Y son muchas, podéis verlas en ese enlace, todas tienen un componente de programación, ¿vale? Casi todas, menos las más bases, donde aprendemos las bases, pero la mayoría de las clases matemáticas avanzadas siempre hay un componente de programación para que haya algo directo. Y el ordenador es lo mejor, porque con un poco de código podemos hacer muchas cosas, como ya os he enseñado. Eso es todo lo que tengo para hoy. Espero que os haya gustado. Y si tenéis preguntas, ya estoy dispuesto para contestaros. ¿Sí? ¿Al fondo? La inercia. Cuando dices la inercia, te refieres a que cuando un objeto se está moviendo, sigue en esa trayectoria o que el objeto poco a poco se ralentiza. Pues es muy simple. Teniendo el vector de velocidad, teniendo en esa misma dirección, si yo no lo cambio, va a seguir moviéndose, ¿no? Si yo al final de todo, si digamos mi vector de velocidad no lo cambio nunca, seguirá en esa dirección. De hecho, si empiezo en la demo otra vez, imagínate que quito la gravedad. No hay nada que está cambiando la dirección de mi velocidad. Con simplemente dejar que el objeto o que la velocidad se quede constante, seguirá moviéndose. Y ahora va a rebotar y va a seguir en la dirección opuesta, ¿no? Luego lo que he hecho es un pequeño truco, que es que sobre el tiempo la velocidad vaya bajando poco a poco, ¿no? Es el efecto de castellano, no sé decirlo, se llama drag, ¿no? Que básicamente es la fuerza resultante de todas las colisiones de un objeto que mueve con el aire, ¿no? Porque nosotros no estamos en vacío. De hecho, hay aire, oxígeno, muchas cosas a nuestro alrededor. Cuando yo estoy andando, pues estoy colisionando. Lo que pasa es que soy muchísimo más pesado, entonces no lo siento. Pero, por ejemplo, si coges un coche y vas a más de 130 kilómetros por hora, la fuerza, digamos, de tu coche entrando en el aire, a esa velocidad ya la fuerza que recibes del aire es equivalente. Es por eso que se dice generalmente que ir a más de 130 kilómetros por segundo gastas mucha gasolina, porque te estás realmente enfrentando al hecho que el aire te ralentiza siempre. Es complejo, porque depende de la forma de cada uno. Si yo tengo mucha superficie, pues voy a colisionar más con el aire. Pues lo que estoy haciendo aquí es muy sencillo. Lo que hago es que lo multiplico por 0,98. Cojo la velocidad y cada vez quito 2%, 2%, 2%, cada actualización. Entonces, con el tiempo, los objetos dejarán de mover. Y es un poco lo que queremos cuando estamos simulando un efecto, digamos, físico, ¿no? Con un poco de tiempo deja de moverse. ¿He contestado a tu pregunta? Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Cómo hacéis, por ejemplo, en los videojuegos, cuando está moviendo el personaje y al chocar contra una colisión, al chocar, que no atraviese? Que no atraviese. Porque en plan, a veces, colisiona y cae bien el personaje, pero de repente lo atraviesa. Bueno, si atraviese es un bug, en general. No debería. Vale, para explicar eso, lo mejor es que vaya un poquito más atrás. Aquí. En esa fase. Bueno, ¿te acuerdas cuando dije que en cada actualización el punto lo estoy realmente para darle ese efecto de movimiento, le estoy añadiendo un poco en cada coordenada, ¿no? Entonces, imagínate que ese punto es un objeto que se está moviendo hacia la derecha. Para darte la ilusión de que se está moviendo, yo estoy añadiendo poco a poco cada actualización. Y tú lo que estás viendo es un fotograma de este, luego un fotograma de este, tan rápido que te da la ilusión. ¿Vale? ¿Qué ocurre con un objeto que va muy rápido? Si ese objeto va muy rápido, entonces hace pasos muy grandes. ¿Vale? Entonces imagínate que yo pongo una línea entre ese punto y ese punto.
cuando lo estoy moviendo, el punto va realmente a teletransportarse a esa posición y completamente y va a omitir o ignorar completamente la pared que está delante. Entonces, eso suele ocurrir cuando tienes objetos que entran en la pared, por ejemplo, atraviesan la pared, ocurre cuando mueven muy rápido, ¿vale? Entonces, aquí tienes varias soluciones. En vez de hacer que el objeto, cuando lo mueves simplemente, cuando detectas las colisiones en tu juego, en vez de hacer ver dónde está ahora y ver si está colisionando con algo, lo que haces es ver dónde estaba antes, dónde está ahora, y trazas una línea entre los dos. Y si esa línea intersecta algo, es que dentro de ese movimiento ha tenido que chocar, ¿vale? Y luego usas matemáticas para determinar dónde exactamente ha chocado. Problema, es costoso, ¿vale? Entonces, en general, se hace realmente para objetos concretos del juego porque no tenemos, digamos, tanto presupuesto de memoria y de tiempo para poder dedicar a hacer eso para todos los objetos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el diseñador del juego va a decir, mira, este objeto se va a ir muy rápido, es importante que sea la colisión muy precisa. Dices, vale, lo voy a activar, le voy a dar un pequeño check, este es importante y vamos a detectar la colisión, digamos, con el algoritmo costoso. Y el resto con el algoritmo menos costoso, pero que suficiente para nuestros usos. Exactamente. Es un raycast. Bueno, si quieres buscarlo, se llama sweeping collisions. ¿Vale? Sweeping es de barrido, ¿no? Colisiones barridas, creo que se dice. ¿Ok? ¿Más preguntas? Como podéis ver, yo, profesor, puedo hablar durante horas, no hay problema. De lo mío puedo hablar durante horas. Pero si tenéis alguna duda, vamos a ver qué hora es. Bueno, tenemos tiempo, entonces no os cortéis. Si tenéis más dudas, más preguntas, o que no estén relacionadas con matemáticas específicamente. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias por venir. Y bueno, yo me quedaré un poquito más si queréis preguntarme más en forma más privada. Y si no, pues muchas gracias y espero veros pronto. Gracias. Vamos a la luz.